Bueno, y esto es muy bueno, como ilustrativo para la pantalla. Bueno, Este es el compacto y este es el primer disco. ese lo tenemos. ¿Lo tienen ya? Sí. Ah, El bueno. acetato. El CD no, Este no. ese no. Bueno, no te lo voy a dar. Bueno, a ver. Bueno, don Álvaro, por favor nos podría contar la historia de cómo se gestó la grabación de la HJCK del Sueño de las Escalinatas. Sí, sí, con mucho gusto y lo recuerdo muy vivamente, porque era el año de 1960 y nosotros en la HJCK estábamos pensando en hacer algún aporte importante a la ciudad de Bogotá o al país, más bien con motivo del sesquicentenario de la independencia, que en 1810-1960 estábamos en pleno sesquicentenario. Y entonces resolvimos con Gonzalo Rueda Caro, mi socio inolvidable, que sería muy importante como aporte empezar una colección con las voces de los grandes poetas colombianos y dejarlas para el futuro, pero grabándolos a todas recoger todas las voces. Y en eso estábamos cuando Jorge Salamea leyó en el Teatro Colón El Sueño de las Escalinatas, su famoso poema, que es, en mi concepto, una mezcla de poesía y de política, pero espléndidamente leído, con una voz incomparable como la que tenía Salamea. Bueno, yo fui al recital en el Colón, estaba totalmente repleto el teatro, el éxito fue incalculable, hasta las banderas estaba la gente aplaudiendo, y es que Salamea, como ustedes saben, o deben saberlo, tenía una voz magnífica y mucho sentido actoral. Él era una figura muy imponente y leyó su poema con tanto éxito que me dijo al otro día, me dijo, mira, tú presenciaste el éxito de la lectura de mi poema en el Colón. ¿No crees tú que si eso se graba, se hace una grabación cuidadosa y se ofrece en un disco? En ese tiempo no se pensaba en cassette, ni mucho menos en compactos, sino en un disco grandote de acetato, que es que fue este disco. Bueno, entonces le dije, no, sí señor, yo no lo dudo de que ese disco tendría un éxito enorme. Y así fue. Entonces, ya con antecedentes, nos fuimos con Jorge a una casa de grabación. La emisora no tenía equipos en ese momento que le permitieran grabar con éxito desde el punto de vista técnico un disco. Entonces yo me acuerdo que en la calle 12, arribita de la carrera sexta, había una empresa de grabación y allá nos fuimos con Salamea, que tomaba unos sorbos de ron para aclarar la voz, decía él, y repetía, porque tenía una vanidad que es muy lógica, ¿no? Porque eso iba a quedar como quedó para la eternidad. Entonces él se cuidaba mucho de que fuera perfecto, casi nunca se cayó, como decimos nosotros en lenguaje de radio, cuando una persona se equivoca, se cayó un par de veces nomás, pero repetía para quedar totalmente satisfecho y quedó una bellísima grabación que es este disco. Pasó el tiempo, luego pasó a cassette y luego a compacto, que es este que podemos mostrar en cámara, el compacto, con el mismo color zanahoria que es el color de la HJCK. Bueno, ese fue el origen de la grabación. Primero de la serie, que les repito, era un aporte de la emisora a la cultura colombiana con las voces de sus grandes poetas y prosistas, porque después nosotros aumentamos también las voces de Caballero Calderón, de Hernando Telles, de Pedro Gómez Valderrama, de algunos prosistas que vinieron a complementar las voces de los poetas. Y el disco de Salamea tuvo ese origen. ¿En qué año fue la grabación? 1960. Como te digo, el sesquicentenario de la independencia. ¿Y cómo era la Bogotá de esa época que permitía que el Teatro Colón se llenara para escuchar a alguien recitando poesía? Bueno, no, era la Bogotá de esa época, sí señor, la pregunta es buena, porque yo creo que tal vez hoy día no se vuelve a llenar el teatro para oír poesía, no lo sé. En ese tiempo, ante todo, se llenaba también hasta las banderas para oír a Víctor Mayarino,
el declamador insustituible que tuvo Colombia y que periódicamente presentaba sus recitales. Víctor Mayarino, con unos repertorios espléndidos en los que figuraban los grandes poetas de España, algunos de América, y él cautivaba a los auditorios también con un repertorio maravilloso. Y pues yo creo que después de Víctor Mayarino como declamador no ha habido nada igual. El padre de Víctor, el actual, el actor de la televisión que ustedes conocen, que está haciendo en este momento, que está haciendo Mirando, el famoso Mirando en la televisión. El padre de él fue Víctor, que en realidad la casta Mayarino, como yo la llamo, está en el origen del teleteatro y del radioteatro colombianos. Después, todo lo que ha venido es posterior a Víctor Mayarino. ¿Usted cómo nos describiría o cómo le describiría a la gente joven quién fue Jorge Zalamea? Bueno, Jorge Zalamea fue, como he sabido, un excelente poeta, pero más que todo yo lo describiría como un intelectual extraordinariamente vivo, abierto a todas las corrientes contemporáneas. Desde que tuvo uso de razón, ya Jorge Zalamea estaba carteándose con los grandes de su época. Ustedes saben saber que fue amigo personal de García Lorca, de Pablo Neruda, de toda la generación del 36, un hombre, tal vez el colombiano más conocido que hubo en todos los tiempos de Colombia. Yo no recuerdo, es decir, en el mundo de las letras, ¿no? De las letras. Pocas personas fueron más cautivadoras por su cultura, por su simpatía, por su presencia, por su valor, además, muy importante es recalcarlo, porque siempre fue un hombre de libertad, un hombre que no toleró ningún asomo de tiranía, nada que sofocara la expresión del hombre. Zalamea fue muy gallardo interiormente, fue muy valiente, fue muy importante fue Jorge Zalamea. Es bueno que ustedes sepan que fue embajador en México, que alternó con estos grandes figuras de la inteligencia de la primera mitad del siglo pasado, en viajes a España, en viajes a América. Era, como dicen las señoras, el demostrar que teníamos en Colombia de verdad, Jorge Zalamea. Ese mundo tan amplio de Jorge Zalamea se ve representado también en su labor como traductor, ¿verdad? Sí, ha sido menor, ¿no? Es decir, no ha sido la labor más importante dentro de tanta cosa que ha hecho Jorge Zalamea, la de traductor, pero fue un excelente traductor. El señor Peirce, por ejemplo, fue sumamente bueno, muy bueno. Hay un aspecto de la obra, pues concretamente en El sueño de las escalinatas, que nos llama mucho la atención a nosotros, que es lo que usted mencionaba de un asunto entre política y poesía. Así es. Sí, yo considero que El sueño de las escalinatas, que tiene mucho de poesía, tiene también mucho de arenga política. Es una arenga en realidad, ¿verdad? Crece la audiencia con esa voz espléndida de Zalamea, es una arenga. Y así la califico y así quedó para la historia. Pues un testimonio muy importante. La emisora se considera muy honrada de que dentro de tanta cosa que ha hecho en 52 años de existencia, haya hecho estos acopios como La voz de Zalamea, tantas más, ¿no? Porque es una cosa muy importante, pero dentro de tanta cosa, una de las más valiosas es esta voz de Jorge Zalamea. Lo que está escrito en el disco, hay una idea muy interesante mencionan como una ambición de Zalamea de crear una poesía que fuera más... Al aire libre, sí. Él la llamaba la poesía al aire libre. Entonces él tuvo siempre esa obsesión de ventilar la voz, de lanzarla al aire, y entonces hay un momento que dice, como es mal, ya no me acuerdo bien, que los libros, que se ha cansado con los libros, ¿no se acuerda? Sí. No cansado, bueno, he abolido los libros, dice él, con lo cual estaba significando que la gran expresión del hombre es la voz humana. Y es verdad, si nosotros pensamos en el origen de la comunicación del hombre, no están los libros, está la arenga, está la expresión vocal, están los pregones. Esa fue la primera comunicación del hombre con sus semejantes y con la naturaleza y con todo el mundo, pues.
¿Usted cree que sería posible actualmente hacer algo similar en televisión? Pues en televisión se ha hecho tanta cosa y se ha dejado de hacer tanta, ¿no? ¡Qué horror! Pues usted lo dice en qué sentido. Pues pensando en el valor de la voz humana, que cuando uno se acerca a cosas como la de Jorge Salamea, uno siente que hay algo que se ha perdido. Sí. Algo, o sea, la forma como se relacionaba en las generaciones anteriores con la voz, con la poesía, es algo que ha ido quedando perdido quizás por culpa también de los medios audiovisuales, no sé. Yo lo creo, ¿no? Sí, claro, yo lo creo. Es que realmente en este momento la cultura ha retrocedido tanto en la televisión, ¿verdad? La cultura, como la entendía Salamea, por ejemplo, porque los espacios para la cultura se han reducido muchísimo y los personajes también han ido desapareciendo, haciéndose a un lado, porque debe saber usted, gente joven, que cuando la emisora salió al aire, la televisión se inició, la cuota de la cultura era muchísimo más amplia que la actual. Era cultural, básicamente, ahora es todo lo contrario. Ahora es farandulera y algo queda para la cultura, pero muy poquito y cada vez menos. En cambio, en los primeros tiempos, la televisora empezó sus primeros pasos en un lenguaje cultural muy exigente, muy selectivo, con personajes muy importantes, y luego, después de eso, quedaba el espectáculo, quedaba la música popular, quedaban concursos, otras cosas más livianas. Pero yo recuerdo que el primer programa de mi esposa, por ejemplo, de Gloria Valencia, se llamó Conozca a los autores. ¿Y quién fue el primer invitado? León de Greiff, tal vez el poeta más popular en ese momento, y hoy lo sigue siendo, como usted lo sabe, y muy atractivo, importante, formativo. Entonces, hoy, no sé, han pasado muchas cosas, pero yo no creo que hoy pudiera tener muchísima audiencia un programa concebido así como este que se llamaba, como le digo a usted, Conozca a los autores. No sé, creo eso sí que si se ofrece más cultura, el pueblo la oye y la exige porque la está esperando. Lo que pasa es que no se le ofrece, no se la ofrecen. Si no se la ofrecen, pues naturalmente no existe. Yo soy un obsesionado de que deben ofrecerse más aperturas culturales a las enormes audiencias de la televisión. Por ejemplo, mi padre tiene un recuerdo de infancia en su casa en Cartagena, que había un vecino antioqueño, que no era ningún hombre de cultura, ni intelectual, ni mucho menos, pero cuando llegaba borracho a la casa, ponía el sueño de las escaleras. Claro, sí, sí, es muy probable, es una de las cosas más populares que ha producido la cultura colombiana, esta obra de Salamea, de lo más popular que ha habido. Y que queda, ¿no? Perdura porque tiene elementos para perdurar. El más importante de todos es la extraordinaria voz de Salamea. Y desde luego el texto, y la actitud, y esa cosa de amar la voz, la atmósfera, eso todo quedó, es de lo que quedó. Estoy seguro de eso. Bueno, muchísimas gracias, don Álvaro. No, señor, encantado, encantado.